بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا Muhammad وآله وصحبه وسلم. Inshallah, ahorita seguimos con una de los importantes temas o uno de los importantes temas que debemos entender, que son los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, con nuestro querido Sheikh Isa Rojas, inshallah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta gran oportunidad que tenemos en buscar el conocimiento, porque sin duda alguna la oportunidad de buscar el conocimiento en lugares como este, en un país como este, que uno tenga la oportunidad de asistir a una mezquita y el tenerlo durante varios días como este curso, es una bendición enorme. Y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que bendiga a todos los hermanos que se esforzaron en hacer este curso, ¿sí? Y toda la gente que ha apoyado para que esto se pueda llevar a cabo. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que así como estamos reunidos ahora, nos reúna en el paraíso. Ciertamente Él es el respondedor y el compasivo. Hablando sobre los nombres y los bellos nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, me gustaría empezar con una súplica que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que decía: Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fi hukmuk, adlun fi qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw alamtahu ahadan min khalqik, أو استثرت به علم غيبي عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: oh Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu siervo, hijo de tu sierva. Mi completo dominio está en tus manos. Tus órdenes he tratado de llevarlas a cabo. Tu decreto sobre mí es justo. Te suplico por todos tus nombres con los cuales te has llamado a ti mismo, o lo hayas revelado en tu libro, o lo hayas enseñado a alguien de tu creación, o lo hayas preservado en tu conocimiento oculto, que conviertas el Corán en lo que reviva nuestro corazón, que sea la luz de nuestro pecho, que dé final a nuestras tristezas y que nos alivie de las preocupaciones. Esto es uno de los duás que enseñó, es un hadith que está en Ahmed y fue clasificado este hadith como auténtico por Sheikh al-Albani, y es una de las tantas súplicas que enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para aliviarnos de algo que en estos tiempos nos aflige mucho, que son las preocupaciones. En el árabe hay algo que se le llama el huzn, que es la tristeza. Eso es cuando una persona se la pasa lamentándose de lo que ya pasó, y muchas personas viven así, lamentándose por lo que han vivido, por lo que no pudieron hacer, abriéndole la puerta al Shaitán en decir: si hubiera hecho esto, ¿por qué no hice el otro? ¿Por qué no me pasó? ¿Por qué no me sucedió? El Gham es cuando uno está afligido por el presente, por la situación en la que te encuentras. Estás afligido por el hoy,
Y el ham, dicen que es cuando uno se aflige, cuando uno tiene ansiedad por el futuro, que estás preocupado por qué es lo que te va a pasar. Y en esta súplica, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña de que uno le debe de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? O sea, uno, ¿qué es lo que reconoce al inicio? Dice, Allahumma inni abduk, yo soy tu siervo. ¿Y qué es el reconocer que tú eres siervo de Allah? Es el reconocer de que Allah subhanahu wa ta'ala te ha creado para adorarlo, y de que reconoces que tú estás en esta vida reconociendo que tu objetivo en esta vida es adorar a Allah. Decir, yo Allah, yo soy tu siervo, ibnu abdik, hijo de tu siervo, ibnu amatik, hijo de tu sierva. O sea, de que todos, tanto mis padres, todos somos creados para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Nasiyati biyadik. Sabes de, o sea, en esta súplica hay tres asuntos, ¿sí? El reconocer la adoración, la importancia de la adoración, de que tu vida es adoración. Lo segundo, cuando en la segunda parte dice Nasiyati biyadik, que literalmente podría ser como el mechón de mi frente está en tu mano, reconoces de que Allah subhanahu wa ta'ala puede hacer de ti lo que Él le plazca, de que tu vida está en las manos de Allah, porque después dices, Madin fi hukmuk, tus órdenes he tratado de llevarlas a cabo, de que tú reconoces de que todo es lo que Allah dice, lo que Allah quiere que pase, lo que Allah decreta es, y lo que decreta que no sea, no es. ¿Sí? Dicen, Adlun fi hukmuk, dice, tu decreto sobre mí es justo, que todo lo que pasa está en el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dicen que el ejemplo de una persona que se queja de lo que le pasa en su vida es como y de Allah es el ejemplo el más grande, como el de un arquitecto que tú le dejas a cargo la construcción de una casa y después te quejas de él. Dicen que la persona que se queja de cómo es su vida es de que tu vida en manos de quién está tu vida, de Allah. Y si te quejas de cómo es tu vida, te estás quejando de quien decreta todo lo que pasa en tu vida, es Allah. Entonces es como si no aceptaras quien tiene en sus manos toda tu vida, que es Allah, como si no aceptaras el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala en lo que te sucede. Entonces precisamente aquí al inicio aceptas de que tu adoración, tu vida debe de ser la adoración, de que todo lo que pasa en esta vida es por decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Te suplico, después dice, te suplico por todos tus nombres. Aquí nos enseña, y es la parte por la que tenemos que aprender los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, porque dice, te suplico por todos tus nombres, Sameita bihi nafsak, por los cuales te has llamado a ti mismo. Y aquí es donde entra la creencia del musulmán en los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice, o los hayas revelado en tu libro, o se los hayas enseñado a alguien. O sea, obviamente aquí tenemos muestra de que el Corán es nuestro medio, uno de los medios para conocer los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. Se los hayas enseñado a alguien, es decir, ¿a quién? Por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O los hayas preservado en tu conocimiento oculto. Quiere decir que hay nombres que Allah subhanahu wa ta'ala tiene y solamente Él lo sabe, son del conocimiento oculto de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, por lo tanto, hay un hadith, por ejemplo, que dice, y eso lo vamos a ir viendo. Esta clase va a ser
Inshallah, al principio después del curso las voy a seguir, quiero seguirlas dando a través en línea para que la continúen, porque voy a juntar en estas clases la explicación de 3 libros, que inshallah ahorita vamos a comentar eso. Dice que conviertas el Corán en lo que revive mi corazón, ¿sí? Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que así sea, que el Corán sea lo que realmente haga, nos guía, que sea la guía para lo que nosotros llevemos a cabo, ¿sí? Que sea la luz de nuestro pecho, que dé final a nuestras tristezas y de que alivie nuestros corazones. Entonces, este es un ejemplo de cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionaba a los nombres y atributos de Allah, que en este dua, por ejemplo, es general, dice, abarca todos los nombres y atributos de Allah, porque, a ver, ¿a qué nombre se refiere? Se refiere a qué nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. Mencionó el primero, dice, por los nombres que te has llamado a ti mismo. Esos son unos, ¿sí? De que Allah subhanahu wa ta'ala se ha llamado con unos nombres. Después, ¿cuáles otros dice? ¿Por qué otros nombres menciona? ¿Por qué otros nombres uno le explica al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dice, te pido por todos los nombres que te has llamado a ti mismo. ¿Cuáles otros? ¿Perdón? Ajá. Otros dice, o los hayas enseñado a alguien de tu creación. Eso es segundo. Tercero. O los hayas preservado, ¿dónde? En el conocimiento que solamente Allah tiene. Sí, hay nombres que solamente Allah tiene, conocimientos de Él, y falta uno. O los hayas mencionado en el Corán. ¿Sí? Ok. Ahora, el conocimiento de los nombres y atributos de Allah tiene, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuáles son los frutos de este conocimiento? Vamos a mencionar algunos de ellos. En primer lugar, de que el conocimiento de los nombres y atributos de Allah forman parte del monoteísmo. ¿Quién me podría dar una definición del monoteísmo? ¿Quién me podría dar una definición de qué es el monoteísmo? La creencia en un solo Dios. O sea que si un hindú te dice, yo creo que hay un solo Dios y el cual es una vaca, ¿es monoteísta? ¿Cree en un solo Dios? Dice, yo no le asocio a nadie a la vaca. A ver, ¿qué definición de monoteísmo es la islámica? Porque podría ser una definición de lo que significa en una creencia, pero en el Islam, ¿cuál es la definición del monoteísmo? Pues ese es un ejemplo, pero yo quiero una definición como tal. A ver. Sería como la sura de Ikhlas. Ajá, es un ejemplo. Yo quiero que alguien me dé una definición que abarque la verdadera creencia del musulmán. Ajá. Eso es parte de la sura de Ikhlas. Ajá. Ok, ahí entraría, y la persona que cree en la vaca no lo adora, no lo asocia, solamente lo venera a él.
Por eso, para él sería monoteísta dentro de esa definición. Esa es la shahada. Esa ya no la sabemos, inshallah. Aunque les voy a dar una, ¿sí? Donde no puede entrar la vaca, ¿sí? Porque, por ejemplo, también una persona les puede decir, yo creo en Dios. Y es que eso es precisamente porque es importante conocer esto. Porque a la mayoría de la gente que le preguntas, ¿crees en un solo Dios? Te dice que sí. Porque ellos sí creen en un solo Dios. Para ellos están practicando el monoteísmo. Te dicen, sí, yo creo en un solo Dios. Pero le dices, ¿y quién es ese Dios? Dicen, bueno, Jesús, por ejemplo. Y sí cree, para él es un solo Dios y se llama para él Jesús. ¿Cuál es el error? ¿Qué es lo que diferencia al Islam de eso? Una definición del monoteísmo es de que nosotros, ¿sí?, particularizamos a Allah en la adoración. O sea, el monoteísmo, ¿qué significa? Particularizar. ¿Qué es particularizar? Que solamente a Él lo haces, solamente diriges tu adoración a Él. Particularizas desde que específicamente a Él. Particularizar a Allah en la adoración, en su señorío, y que Él es el único en sus nombres y atributos. O otra definición, porque los sabios tienen varias definiciones, no solamente existe esta. Y de ahí sale cualquier otra divinidad que adora la gente. Otra definición, ¿cuál podría ser? De que Allah, solamente a Él le pertenecen el señorío, el dominio, y de Él son únicos sus nombres y atributos, y solamente Él es el merecedor de la adoración. ¿Por qué? Porque mucha gente te puede decir, yo creo en un solo Dios, en un creador, pero voy todos el mes, el 28, a San Judas porque Él cumple. Puede ser de que crea, pero no lo adora. Entonces puede ser de que la gente diga, yo creo en un solo Dios, pero adore a alguien más. Al usar intermediarios, entonces no se podría decir que es monoteísta. Puede ser de que esa persona crea en un solo Dios y te dice, sí, yo creo en un Dios, y para ti, ¿quién es? Te dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede ser de que crea en una divinidad, pero sus nombres y atributos que le da a esa divinidad son incorrectos. Entonces es por eso que los sabios, al paso en el Corán hay una aya específica acerca de que la gente de Quraysh, si les preguntas quién creó los cielos y la tierra, te van a decir Allah, y salen del Corán. Y entonces, ¿por qué no lo adoran solamente a Él? O sea, quiere decir de que en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había gente que adoraba a Allah, que creía que Allah era el creador de los cielos y la tierra, pero no dirigían su adoración exclusivamente a Él. Por lo tanto, el que una persona sea monoteísta no significa que solamente crea en una divinidad, sino que implica el monoteísmo es creer en una sola divinidad y aparte creer en sus nombres y atributos correctos de esa divinidad. De que esa divinidad no, ahí sí ya entra lo que decían, no ha engendrado, no ha sido engendrado, ¿sí? No ha sido engendrado, no ha engendrado ni ha sido engendrado, de que sus nombres es Allah, tiene los más bellos nombres y atributos, que es lo que nos concierne en esto. Y que aparte de eso,
mi adoración es exclusivamente para Él. Y cuando uno estudia los nombres y atributos de Allah, uno entra a detalles acerca de esto. Entonces, es por eso de que forma parte de lo más importante de la fe, ¿sí? Porque la fe consiste en de que sepas quién es tu creador, cuáles son los nombres y atributos que Él tiene. Es por eso les digo, les voy a repetir las definiciones que les mencioné. Hay quienes detallan las definiciones en 3 partes. La primera es de que tú creas de que Dios es la única divinidad, ¿sí? Y de que solamente Él merece la adoración, de que Él es el único creador, el único Señor, el que tiene el dominio de todo. Y la tercera, de que solamente los nombres y atributos, los más bellos nombres y atributos le pertenecen a Él. Eso es quien divide el monoteísmo en estas 3 partes. La segunda definición que les mencioné es quien divide el monoteísmo en 2 partes fundamentales. Los nombres y atributos de Dios, ¿sí? Que Dios es el único en sus actos y nombres y atributos. Y la segunda parte es de que la adoración del ser humano es solamente para Él. O sea, dividir los actos y atributos de Dios en una parte, y lo segundo es cómo el hombre lo adora a Él. ¿Sí? Es precisamente por eso ¿quién se sabe la sura de los incrédulos? Aunque sea en español. ¿A ustedes incrédulos? A ver, Ibrahim. Kulia dijo al kafirun, ¿no te la sabes? A ver, ¿qué dice? Espera, a ver, ¿qué dice en español? ¿Alguien? ¿Sí? Sí, precisamente en esta sura ¿de qué habla? Del monoteísmo de la adoración. Por eso hay veces de que Allah en el Corán, o sea, todo lo que Allah en el Corán se refiere muchas ayas del Corán a la adoración, al monoteísmo de la adoración, en otras partes de los nombres y de los atributos. Un ejemplo de ellos es en Al-Fatiha, ¿sí? La primera sura del Corán. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ¿sí? Alabado sea el Señor de los mundos, alabado sea. Aquí hay 2 tipos, o entra parte del monoteísmo, de que la alabanza, la exaltación, todo es hacia Allah, o las gracias, ahí es la adoración es hacia Allah, las alabanzas son para Él, Señor de la creación. Ahí está mencionando parte de nombres y atributos. Ar-Rahman y Rahim, ahí es el más misericordioso, el clemente, el misericordiosísimo, el compasivo. Ahí ¿qué parte del monoteísmo está hablando? Nombres y atributos. Maliki Yaumidin, ¿sí, Rey? Del día del juicio, de la retribución. ¿Ahí qué parte del monoteísmo está hablando? ¿Qué parte del monoteísmo es esta? Cuando habla en el Corán, dice el Rey del día del juicio. De lo que estoy mencionando, ¿qué parte del monoteísmo es? ¿Qué nos está enseñando? Nombres y atributos. Aquí en esta parte de Allah te está diciendo quién es Él. Te está enseñando sus nombres y sus atributos. ¿Cuál es la siguiente parte de Maliki Yaumidin? ¿Qué parte es esta? ¿Qué significa? ¿Y qué parte de lo que les estoy diciendo es? La adoración. Entonces nosotros cuando leamos el Corán,
veamos qué es lo que Alá nos quiere decir con lo que está diciendo. Porque no solamente es leerlo, sino es, el Corán se reveló ¿para qué? Para que uno lo reflexionara. Entonces va a haber partes en el Corán donde Alá me va a hablar de quién es Él, y en otra parte donde me va a recordar que solamente a Él, a quien nos dice que es Malik Yawmiddin, a quien dice que Él es el Rey del día de la retribución, es el único que merece ¿qué? La adoración. Por eso hay un sabio que se llama Ibn Qayyim Rahimahullah, decía que el secreto del Corán es Al-Fatiha, y el secreto de Al-Fatiha es Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solamente a ti te adoramos y solamente a ti te pedimos ayuda. Por eso de esta aya el Sheikh escribió 2 libros solamente explicando esta aya. Bueno, un libro de 2 tomos, es muy grande, porque ese es el secreto del Corán, el saber que toda tu adoración es para Allah subhanahu wa ta'ala, y es donde tú reconoces de que aquí te dice. Por eso alguien sabe un hadith que está relacionado en Al-Fatiha, donde Allah subhanahu wa ta'ala le habla con los ángeles acerca de un siervo que está recitando Al-Fatiha, y en ese hadith está el ejemplo de lo que yo les estoy diciendo. A ver quién lo recuerda. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, he dividido, ¿sí?, que ha dividido Al-Fatiha en 2. A ver. Cuando hice las primeras partes de Al-Fatiha, ¿sí?, mi siervo me ha alabado, mi siervo me ha alabado, me ha exaltado, ¿sí? He dividido Al-Fatiha en 2. Dice, la primera parte es cuando mi siervo dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Allah dice, mi siervo me ha exaltado. Dice, cuando mi siervo dice Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, en el hadith dice, he dividido el salat en 2. Y después el profeta dice Al-Fatiha. Por eso uno de los nombres de Al-Fatiha es el As-Salat. Por eso dicen que Al-Fatiha es una de los pilares de la oración, de lo más importante de la oración. Y dice, cuando mi siervo dice Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dice, mi siervo me ha pedido y él me adora, y para él es lo que pida. O sea, que después de que tú alabas a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah reconoce, le dice a los ángeles que uno como siervo reconoce a Allah subhanahu wa ta'ala, y después cuando tú dices, cambias Iyyaka, o sea, al inicio uno habla como si Allah subhanahu wa ta'ala de lejos, uno dice Él es, y después te diriges hacia Él directamente, dices solamente a ti. Primero dices Alá es el Señor de los mundos, pero cuando dices solamente a ti, es algo personal entre tú y Allah. Dice Alá, y mi siervo solamente a mí me adora, solamente en mí me confía, y esto es entre Él y yo. Es por eso que cuando uno suplica a Allah, tú debes de empezar alabando, tú lo debes de empezar exaltando. Uno de los modales de la súplica es que uno debe de empezar siempre exaltando a Allah subhanahu wa ta'ala. Siempre debes de empezar primero nombrando sus nombres y atributos, ¿sí?, antes que nada. Y este es un ejemplo de la súplica. Para continuar, vamos a levantarnos tantito porque hay gente que tiene sueño, es normal, están cansados. Vamos a respirar, alcen los brazos, terminen de sacudirse lo de la clase de la hermana Monse. Ahora sacúdense el sueño también. Respiren, exhalen. Si trajeran cubrebocas sería mejor, pero bueno, ya descansen. Quien se quedó dormido al lado de ustedes, díganle que está en clase. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es tan importante aprender esto? Que es la primera frase del llamado a la oración.
¿Qué uno dice en el llamado a la oración? Allahu Akbar. ¿Qué significa eso? De que Alá es lo más grande. Allahu Akbar, de que Alá es el más grande, y después vamos a ver ese nombre, es un atributo, nombre y atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala es lo más grande, significa que Allah subhanahu wa ta'ala es lo más importante. Y si Allah es lo más grande y lo más importante, el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala es lo más grande y es lo más importante. Quiere decir de que en la vida no hay un conocimiento más importante que este. De cualquier cosa, no hay un conocimiento más importante, más honorable que ustedes vayan a aprender que el conocimiento de Allah. ¿Acaso hay algo más importante que Allah? ¿Acaso hay algo más grande que Allah? No. Por lo tanto, es obligatorio que conozcamos esto. Por lo tanto, es vital, es de vida a muerte que nosotros conozcamos a Allah. Es lo más importante en la vida para ustedes, para su familia, el conocer a Allah. Sin el conocimiento más honorable debe de ser la consecuencia de lo honorable que se estudia. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros ¿qué queremos adorar? Si nosotros queremos adorar a alguien, pues tenemos que conocerlo. ¿Y cómo vamos a tener fe en algo que no lo conocemos a fondo? Es por eso que una de las diferencias, y es algo que realmente si la gente se pusiera a investigar, es una diferencia abismal entre el Islam con las otras religiones. El conocimiento que Allah subhanahu wa ta'ala, por eso en este hadith quería empezar con él, porque es tan específico cuando dice los nombres que descendiste en tu libro. Yo leí la Biblia antes de ser musulmán, desde Génesis hasta Apocalipsis. Me tardé casi 2 años en leerla. Por eso empecé a estudiar las religiones. Yo les soy sincero, yo no sabía nada del Islam y precisamente por eso me empecé a introducir en la religión, porque cuando empecé a leer la Biblia me empezó a incrementar mi fe en Dios, y es cuando me empecé a preguntar por qué todos los profetas en lo que es el Antiguo Testamento nadie adora a Jesús, por qué adoran a un solo Dios y nadie menciona una Trinidad, nadie menciona a Jesús como profeta. Pero ya entro al Islam y empiezo a conocer sobre el conocimiento que tenemos de Dios, y obviamente nosotros creemos que parte de la Biblia fue revelada, pero ahora hoy en día como tal, si uno se fija todos los nombres y atributos de Allah, como nos los enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como los tenemos en el Corán, tenemos un vasto conocimiento que está oculto para muchísima gente que no lo pueden encontrar en la Biblia. Y les voy a dar un ejemplo de cómo, precisamente, por qué Allah descendió el Corán. Los judíos ellos se basan en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Que son Génesis, Deuteronomio, Números, Levítico, Éxodo, ¿sí? Eso se le llama el Pentateuco. Pero ellos, para explicar este libro, tienen a lo que nosotros los musulmanes tenemos la Sunna, ellos tienen algo que se le llama el Talmud. En el Talmud, que explica esta parte del libro que ellos creen, mencionan una historia para que vean la diferencia de cómo es el conocimiento de Dios respecto a otras religiones, y que no es lo mismo, y es por eso les digo que es importante conocer los nombres y atributos que tenemos de Dios.
ellos en este libro que se llama el Talmud viene un diálogo que tiene Dios para ellos, y exaltado sea por todo lo que mencionan, con sabios judíos. Están hablando acerca del leproso. Es lo que ellos mencionan ahí. Digo, esa es una historia de ellos. Y ellos mencionan de que están discutiendo con Dios y no se ponen de acuerdo en quién tiene la razón. Eso está fuera del Islam, pero a millones de kilómetros de distancia. ¿Acaso alguien, qué es lo que acabamos de decir? ¿Cuál es la primera frase en el llamado a la oración? Allahu Akbar, Allah es lo más grande. ¿Acaso alguien podría discutir con Dios o cuestionarle si Dios tiene la razón? Ahora creo que como musulmanes se nos hace claro que nadie podría igualarse a Dios en preguntarle si Él tiene la razón. Pues ellos en este libro dicen que como no se ponen de acuerdo en si Dios tiene la razón o los sabios, entonces había un sabio de ellos, un erudito, que dicen, bueno, como ni Dios ni nosotros tenemos la razón, ha de haber un sabio que sí nos puede dar de quién está bien y quién está mal. Y eso les voy a pasar ahorita, tengo yo la cita textual de sus libros de ellos, donde lo pueden checar por internet y se ve. Entonces dicen que Dios manda al ángel de la muerte a que tome el alma de un sabio judío. Y baja el ángel de la muerte y este sabio está leyendo la Torah. Y para ellos, el ángel de la muerte no puede tomar el alma de quien está leyendo la Torah. Entonces se espera a que termine de leer la Torah y después toma su alma y lo asciende al cielo. Y este sabio le da la razón a Dios. Dice, Él es el que juzga quien tiene la razón. Ese es un ejemplo de cómo puede ser la creencia de alguien. En el Islam, por eso son los nombres y atributos de Dios, y por eso uno debe sentirse bendecido de que cuando entras al Islam conoces quién es Allah, conoces quién es tu Creador. Por lo tanto es la importancia y de saber de que ese conocimiento es lo más importante. Por eso la mitad del conocimiento es o sea, se puede decir que es lo más importante. ¿Cuál es lo segundo más importante? El saber cómo adorarlo a Él. Por eso el Corán, dábamos como ejemplo, Suratul Ikhlas es parte del primer ejemplo, ¿sí? Qul huwallahu ahad, Allah es uno, el único, ¿sí? Allahus Samad, ¿sí? El eterno, el viviente, el sustentador, ¿sí? As-Samad, el único, el soberano, ¿sí? El sustentador. As-Samad dice, Lam yalid wa lam yulad, ¿sí? No ha engendrado ni ha sido engendrado. Y esto solamente está hablando de los nombres y atributos de Allah, ¿sí? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, y no hay nadie ni nada que se le parezca. Todo esto es acerca de los atributos de Allah. Y la segunda parte del conocimiento, que es la adoración, es como la sura de los incrédulos. Yo no adoro lo que ustedes adoran y ustedes adorarán lo que yo adoro, ¿sí? Entonces, la segunda parte del conocimiento más importante para nosotros es cómo adorar a Allah. Por eso en este curso se está viendo cómo nos debemos de preparar para Ramadán. ¿Por qué? Porque Ramadán es una adoración. Es parte del fin. El fin es de que conozcas a quién adoras, y la adoración es cómo lo vas a adorar a Él. Otro de los beneficios de conocer los nombres y atributos de Allah, ¿sí? Es de que esto es un principio, es un principio de la metodología de los predecesores piadosos. Nosotros como musulmanes tenemos que saber que en este conocimiento
nuestros antepasados, los piadosos, fueron quienes mejores entendieron el Corán. A ellos se les reveló, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se le reveló el Corán y él se lo explicó a sus compañeros. Por lo tanto, la metodología para conocer esto es a través de ellos, como ellos lo explicaron, como ellos nos los enseñaron. Por lo tanto, debemos de saber que este es un fundamento y que la metodología que debemos de utilizar es la de ellos. Es por eso que decía uno de los sabios, decía, ten cuidado de la gente que está viva, porque ellos no se salvan de la discordia. Van a encontrar en internet o tal vez dentro de la misma comunidad gente que empieza a interpretar. A mí me tocó cuando yo me hice musulmán, había en la mezquita una persona que decía, no, eso ya es muy antiguo, lo que significa eso es esto y el otro, y empezaba a llevarse a los hermanos, a las hermanas a otro lado, y les empezaban a enseñar cosas que no son, porque decía que él sí entendía el Corán. Y hay mucha gente hoy en día que así es, dice, yo sí lo entiendo, ellos no, ellos ya no saben, eso es algo del pasado. Entonces deben de tener mucho cuidado con esa gente, de que dicen, no, ellos ya pasaron, ¿sí? O te dicen, no, tú eres parte de Dios y cuando haces esto te unes con Él y se dicen musulmanes. Y te empiezan a enseñar cosas ajenas al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso es parte de que conozcas a Allah y cómo lo debes de adorar. Es por eso que debes de hacer una combinación entre el uno y el otro. ¿A qué es a lo que se refiere la última parte de Al-Fatiha? ¿Por qué el primer capítulo del Corán es tan importante? ¿A quién se refiere en la última parte? Solamente a ti te adoramos, solamente a ti te pedimos ayuda, guíanos por el camino recto. ¿Sí? Y después, por el camino de los que has favorecido después, no de quién. Y ni los que han recibido tu ira. ¿Por qué Dios menciona eso? ¿Por qué se menciona esa parte? Y es algo que en la oración ustedes pueden recitar cualquier parte del Corán, pero específicamente se recita esa 17 veces al día, mínimo. Es obligatorio que uno diga Al-Fatiha en las oraciones. Por lo tanto, tenemos que repetir eso 17 veces al día. Y algo que no nos debe de pasar, y lamentablemente a veces llega a pasar y no debe de pasarnos, es de que dicen, ya me toca la hora de rezar. Alhamdulillah, ya lo que sigue, ya, postrarme, salam aleikum, y hacer lo que estaba haciendo. No, parte de la oración y todo es que reflexionemos. Y a ver, ¿a quiénes se refiere la última parte de Al-Fatiha? ¿Quiénes son los extraviados? Fíjense, los sabios decían, el profeta sallallahu alaihi wasallam, esto lo explica en un hadith, pero ahorita estamos hablando del conocimiento. De los extraviados dicen, aquellas personas que adoran a Allah sin conocimiento, se asemejan a aquellas personas que dicen, yo conozco a Dios, o yo adoro a Dios, pero no saben quién es Él. Y de los que son merecedores de tu ira, son aquella gente que sí conoce a Dios, o que tiene conocimiento de Él, pero no lo llevan a cabo. Entonces, por lo tanto, nosotros como musulmanes, al recordar que uno le dice a Allah subhanahu wa ta'ala, no nos hagas de aquellas personas que son de los extraviados, es decir, no nos hagas de aquellas personas que no tienen conocimiento de ti. Y no nos hagas merecedores de tu ira, es decir, no nos hagas de aquellas personas
que conocemos sobre de ti, pero son merecedores de tu ira. Y es por eso que uno debe estar atento de quién estás aprendiendo. Decían los sabios, este conocimiento es tu religión. Ten cuidado de quién tomas tu religión. Es sorprendente cómo los hermanos ahora en internet dicen, tengo una pregunta, y la ponen en un grupo de 20,000 personas, ¡pum! Y la lanzan así, y todos la empiezan a responder, no, que esto, y empiezan los debates, y esto, y el otro, y el otro, y el otro. Este conocimiento es tu religión. Ten cuidado de quién la tomas. Dicen los sabios que cuando tú le preguntas algo a alguien, se lo tienes que preguntar a la persona que tú creas que es más temerosa de Allah, que más conocimiento tiene. Que si tú después vas con una persona aparte y le preguntas y él te dice algo, que es lo que tú querías escuchar, pero tú dentro de tu corazón crees que esa persona sabe menos de a quien le habías preguntado antes, estás siguiendo tus pasiones. Por eso mucha gente, cuando pregunta algo de la religión, va y le empieza a preguntar a todos, porque quiere buscar la respuesta que satisface lo que quiere. Y eso está mal. Tú cuando le preguntas a alguien, le debes de preguntar a quien crees que sabe más, y si ya no conoces una persona que creas que sabe más, ya ahí te quedas con la respuesta que te dio esa persona, si es que no tienes la capacidad de buscar y de preguntar, etcétera, y que crees que no conoces cómo llegar a una persona que sabe más que él. Entonces, nosotros como musulmanes, alhamdulillah, este conocimiento te abre las puertas a lo más importante. Por eso el conocer los nombres y atributos de Allah te abren las puertas al conocimiento más grande. El conocer quién es Allah. Si ciertamente el amor a algo, ¿sí?, es una rama del sentimiento por ello. Si ustedes realmente dicen yo amo a Allah, entonces ¿qué tanto interés tienen en conocerlo? ¿Qué tanto interés han puesto en conocer sus bellos nombres y atributos? En conocer quién es Él. Por lo tanto, quien conozca más a Allah de su creación, más amor por Él tendrá. Y es precisamente por eso el conocimiento, el tener conocimiento aumenta tu fe. Porque tú, mientras más conoces a Allah subhanahu wa ta'ala, más le debes de temer. Dicen, el sabio más grande es aquella persona que mientras más conoce, más negligente sabes de lo que eres frente a tu Creador. Allah te da la vida, te da todo lo que tienes. Si Él decidiera ahorita, en un segundo, podríamos dejar de respirar. Tantas cosas que Allah te da. Y mientras más conocimiento tienes de Él, sabes que más te debes de esforzar. Sabes que más le debes de agradecer. Por eso en Bukhari hay un dicho de uno de los compañeros de los sahabas que decía: yo conocía más de 40 compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y todos temían la incredulidad sobre sí mismos. Si ellos eran los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y ellos temían no ser creyentes, ¿qué es de nosotros? ¿Cuánta negligencia? ¿Cuánto tiempo le dedica uno a ver series, a ver películas, a estar jugando?
¿Y cuánto tiempo le dedicamos a Allah subhanahu wa ta'ala? Y es por eso que este tiempo que viene es un tiempo que debemos de aprovechar. Y alhamdulillah, las puertas del perdón están abiertas siempre. Siempre. Por eso en cada oración, cada ablución que haces, se te caen los pecados. Y es lo bonito del Islam. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, Él es el perdonador. Y la misericordia de Él es inmensa. Entonces, alhamdulillah, tenemos esta bendición en el Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, puso el ejemplo, habían llegado unas personas de la guerra y había una señora desesperada por encontrar a su hijo, que era un hijo de leche, estaba amamantando y no lo podía encontrar, y lo encontró. Y imagínense qué felicidad de la señora cuando encontró a su hijo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿se sorprenden del amor de esta madre con su hijo? Pues la misericordia que Allah subhanahu wa ta'ala tiene con los siervos es más grande que el amor de esta madre con su hijo. Entonces, cuando uno busca a Allah, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah dice que si mi siervo hace una obra, yo se la multiplicaré. Y si él camina hacia mí, yo corro hacia él. Si se acerca un brazo de distancia, yo me acerco un codo, un palmo, dice, hasta que me acerco hasta su vena yugular. Mientras uno más busque a Allah, Allah te va a responder. Y es por eso es la importancia de esto, de conocer a Allah. Porque realmente todas nuestras obras, todo lo que hacemos es para Él. Y mucha gente, ¿por qué termina quitándose la vida? Porque se desespera, porque cree que ya no tiene oportunidad. O uno, si tiene problemas, aún así, si uno tiene problemas, uno en el Islam, al practicar el Islam, uno no va a decir que no tiene problemas. Precisamente, como empecé la clase con una súplica para alguien que está triste. Quiere decir de que en el Islam puede ser que alguien tenga hasta depresión. Y eso no porque una persona tenga depresión quiere decir que deja de ser creyente. Precisamente en el Islam, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña y nos enseñó estas súplicas para la gente que está triste. Por eso, en la clase que vivimos al inicio de hoy, sobre la felicidad, una persona puede tener tristeza, una persona puede tener preocupaciones, ¿sí? Pero precisamente en el Islam te da las herramientas para que tú trates de salir de eso. Porque somos seres humanos. Todos, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Todos los hijos de Adán son errantes. Y el mejor errante de ustedes es el que se arrepiente. Entonces, a través de esto, tenemos una puerta ante los problemas. Si tus problemas te agobian, sabes que hay una salida.
Y si te está yendo bien, le agradeces a Allah, sabes que Él te va a dar más. Y es por eso que la creencia y la persona que más conozca a Allah, ¿acaso una persona que dijera, oh Allah, yo te pido y no me respondes, pero sabe que Allah es el que escucha todo, va a decir, oh Allah, ¿por qué no me escuchas? O puede ser que nos esté pasando algo y no se arregle esa situación, pero sabes de que Allah subhanahu wa ta'ala Él es el más sabio. Y como les decía al inicio, quien se está quejando de su vida es como si, y sabe que Allah es el que dirige tu vida, es como si dijeras, Allah no sabe llevar mi vida. Todo lo que pasa en nuestra vida es por una razón. Y es ahí donde entra este conocimiento. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone, que nos beneficie de lo que escuchemos, y que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. ¿Alguna pregunta? Vamos inshallah a continuar después, pero... Sí. Sí, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uno de esos es, dijo, quien memorice los 99 nombres de Allah. Cuando dijo 99 no quiere decir que solamente Allah tiene 99, como dijimos en el hadith, por ejemplo en el Corán hay más de 99 nombres, ¿sí? Pero es de Allah es el ejemplo más alto, es como decir, yo tengo aquí en mi bolsillo tengo 10 pesos, no quiere decir que eso, en otro lado no tengo otros 10, ¿no? Pero dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que quien memorice 99 nombres de Allah entienda su significado, ¿sí? Y lo sepa, Allah subhanahu wa ta'ala le va a dar el paraíso. Entonces, decía, mientras uno más conozca los nombres de Allah, pues obviamente más fe vas a tener, inshallah. En las siguientes clases vamos a seguir viendo esto de lo que estaba diciendo, pues es de los beneficios, ¿no? Por ejemplo, el más sabio, la persona más sabia es, Allah en el Corán dice, ¿no? Dice, ciertamente de entre mis siervos los más temerosos serán los que más conocen, ¿no? Entonces, Allah dice en el Corán, Inama yakhsha Allah, dice, ciertamente le temen a Allah, y va a decir al ulema, de entre sus siervos los sabios. Entonces, los más sabios, ¿quiénes son los que más conocen a Allah? Pero la persona que tiene conocimiento no es aquella que sabe más, sino es aquella que pone en práctica lo que conoce. Porque puede ser que una persona sepa mucho, pero si no lo pone en práctica no sirve de nada. Entonces, aparte del conocimiento, tiene que ser la práctica. Y aquí Allah en el Corán dice, quien sepa más va a tener más temor de Allah. O sea, la piedad, como mencionaba el Sheikh, ¿no? Es igual a lo que se refiere, es hacer las obligaciones, alejarse de las prohibiciones, tratar de hacer aquellas cosas que son recomendables, alejarse de lo no recomendable. Muchas personas o hermanos llevaban toda su vida haciendo cosas que llega un hermano y le dice, no, es que esto es recomendable, y siempre lo hacía, y ya cuando le dicen que es recomendable, dice, bueno, pues ya no lo hago, y lo deja de hacer. ¿Por qué? Porque sabe que no es algo obligatorio. Entonces, hay conocimientos que tal vez era mejor que no supiera que eso no era obligatorio, aunque es algo de conocimiento, pero si te va a afectar, pues no, o sea, al contrario, debes tratar de que todo lo que tú conozcas afecte en tu comportamiento para bien. Pero es parte de eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Inshallah vamos a descansar. No